Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Hola querido público, ¿cómo están? Me llamo Jan Cárdenas, soy cineasta, me pueden encontrar en redes sociales como J Cárdenas Flix y bienvenidos al primer capítulo de Cineasta en Alquiler, este podcast que se ha estado gestando por ya más de 2 años y pues por fin tenemos la oportunidad de hacer este espacio tan chévere que siempre quise hacer con todos ustedes y pues la dinámica de cada capítulo es que voy a traer un invitado o una invitada muy especial. Vamos a hablar de una película en específico que tiene que ver mucho con el tema del invitado o de la invitada y si no han escuchado estas películas pues es una muy buena forma para que se introduzcan a ellas. Obviamente esto no se puede hacer solo. Quiero agradecerle primero que todo a mi invitada muy especial, Paola Trujillo Tapias, supervisora musical, pero pues que ella nos cuente un poco más acerca de esa gran profesión y pues que también tiene mucho que ver con la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Gracias. Bueno, yo soy Paola Trujillo, soy supervisora musical en Colombia. Tengo una compañía que se llama Itka Music y nos dedicamos a licenciar y negociar música para películas, series, todo tipo de medios audiovisuales. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí porque me encanta la película, me encanta el tema y creo que es una gran oportunidad y como un chance de hablar de la supervisión musical y bueno, un director que además admiro un montón. Entonces, nada, muchas gracias. A ti, Pablo, muchas gracias por venir a Cineasta en Alquiler y pues ese director es nada más y nada menos que el británico Guy Ritchie, conocido por películas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Cerdos y Diamantes, Revolver, las películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., también sacó Wrath of Man recientemente y creo que ahorita saca como una película o 2 películas por año. El man le gusta trabajar bastante. Creo que lo más de las cosas más destacadas es Los Caballeros de Gentleman, tanto la película como la serie de televisión que actualmente se transmite por Netflix. Pero la película de la que vamos a hablar en el día de hoy es una de esas que mucha gente se pasa por el radar, pero es para mí la que empezó a hacer el resurgimiento de su carrera y es justamente Rock and Roll, la del año 2008. ¿Puedes creer que esta película ya vaya a cumplir 17 años? Demasiado, o sea, cuando me invitaste, como que fui a buscar la fecha y de como, ay, me siento vieja, hace mucho vi esta película y, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo igual de increíble. La primera peli que creo que me vi de Guy Ritchie fue Snatch como en televisión, porque a mi hermano, bueno, mi hermano es profesor de inglés y a nosotros nos gustaba mucho ver cine británico, entonces esa peli siempre nos llamó la atención y pues nos toteamos de la risa durante esas casi 2 horas que tiene la película. Y recuerdo que en esa época estaban promocionando Rock and Roll, era como octubre o noviembre del 2008. Y me acuerdo que un día fuimos con mi hermano a ver Quantum of Solace, la segunda película de Daniel Craig como James Bond. Y justamente Rock and Roll estaba en la cartelera, pero pues por la clasificación de ahí, porque yo todavía no era mayor de edad en ese entonces, yo no alcancé a verla. Pero sí me llamaba la atención porque estaba, o sea, hay un tremendo elenco aquí de lujo como Gerard Butler, Idris Elba, el gran y ya fallecido Tom Wilkinson, Mark Strong que actúa como el narrador de la película, Thandie Newton, Toby Kebbell, Carol Roden, Tom Hardy en uno de sus primeros roles así destacados y de hecho hay una pequeña anécdota que te contaré más tarde de Tom Hardy que gracias a este papel que hizo en esta película lo llevó a un proyecto mucho más grande, pero bueno, ahorita te comento de qué es. Sí es un elenco tremendo y creo que en esta época Guy Ritchie estaba como en una espiral muy rara de su carrera porque empezó haciendo Lock and Stock que fue un tremendo éxito, luego Snatch que fue un éxito aún más grande aun cuando los críticos decían que era una copia de Lock Stock,
porque siempre una de las cosas que caracterizaba el cine de Guy Ritchie era múltiples protagonistas, como estas historias que estaban muy separadas pero que poco a poco se iban entrelazando, acompañadas de una edición muy frenética que era muy característica de los directores que salían de hacer videos musicales y comerciales entre los 80, los 90 y los 2000, y pues que Guy Ritchie vino de esa camada de directores británicos que estaban haciendo cosas mucho más dinámicas y de hecho más interesantes que los norteamericanos. Entre esos estaban como Paul McGuigan, Jonathan Glazer o incluso el mismo Edgar Wright, que Edgar Wright llegó unos años después, pero también daba como un fresquito a ciertos géneros que ya se habían hecho años atrás por otros cineastas. Entonces, lo que Guy Edgar Wright Ritchie también además es uno de mis favoritos, entonces, total. y que toca hablar también de él en un próximo episodio porque también es un director que al igual que Ritchie entiende muy bien esa simbiosis entre imagen y música y pues sí, o sea, hay que ver si hablamos de Baby Driver o de Last Night in Soho, que son pelis que la música es una parte muy importante de su trama. Pero volviendo a Guy Ritchie, siento que él también en esta época pasó por sus dos grandes éxitos, se conoció con Madonna, hicieron una película que yo la verdad no he visto todavía. Sí he visto un par de escenas, pero la verdad no me llamó la atención seguir viendo la que es Swept Away o Barridos por la Marea, creo que lo llamaron en español, que fue una peli que se hizo como un proyecto así de vanidad con su entonces pareja Madonna, porque recordemos que Guy Ritchie y Madonna fueron pareja como por más de 10 años. Creo que cuando hicieron Rock and Roll fue como un año antes de que se divorciaran. Y en Barrios por la Marea, que es un remake de una comedia romántica de los años 70, pues fue una película que los críticos masacraron, nadie fue a verla en los cines y su carrera básicamente se bajoneó total. Creo que fue la última película en la que trabajó con Matthew Vaughn, que fue su productor de Lock, Stock y de Snatch, y que Matthew Vaughn tiempo después iba a tener su propia carrera exitosa como director. Porque recordemos que Matthew Vaughn fue el que dirigió Stardust, Kick-Ass, X-Men primera generación, las películas de Kingsman, que creo que ahí fue cuando se empezó a atascar un poco en ese universo. Y pues no olvidar Layer Cake, que fue su primer largometraje como director, protagonizado por Daniel Craig, que de hecho originalmente iba a ser dirigida por Guy Ritchie, pero Guy Ritchie creo que estaba ocupado desarrollando Revolver, que fue la película que hizo después de Barridos por la Marea, y Matthew Vaughn no sabía a qué otro director decirle hasta que su esposa, Claudia Schiffer, porque si Claudia Schiffer es la esposa de Matthew Vaughn, para los que no lo saben, ella le dijo, pues Matthew, ¿por qué no diriges Layer Cake 2? Pues ya tienes la experiencia con otros directores, ¿por qué no haces el salto? Y pues esa película fue su primer escalón para una muy exitosa carrera como director, y que también Layer Cake fue la película que convenció a los productores de la saga de James Bond de castear a Daniel Craig como el próximo 007. O sea, todo está súper interconectado. De hecho, en Layer Cake hay varios actores que han trabajado con Guy Ritchie, que aparecen también en Rock and Roll, como Tom Hardy, por ejemplo, también en uno de sus primeros papeles. Y después de que Guy Ritchie pues fracasó con Barrios por la Marea, hizo Revolver, que fue una película que pasó sin pena ni gloria. Yo recuerdo que dieron como un tráiler acá en Colombia, pero no recuerdo que estuviera en salas de cine. Y si lo estuvo por ahí en alguno de esos cines como Cinemanía, que era de esos cines que todavía existe, pero es de esos cines como más alternativos. Y Rock and Rolla fue como ese proyecto que vino después. Habían varios actores de Revolver que regresaban para Rock and Rolla, como Mark Strong, y este fue como su regreso al cine más comercial. Esta vez Matthew Vaughn no era el productor, sino era Joel Silver, que es el legendario productor de películas como Duro de Matar, Depredador, la trilogía de Matrix, entre muchas otras. Y de hecho me causa mucha curiosidad que entre los logos del principio de la película aparece Dark Castle Entertainment, que fue esa productora que él se armó con Robert Zemeckis, con Susan Levin, que después se volvió Susan Downey porque ella es la esposa de Robert Downey Jr. Y esta empresa inicialmente se enfocaba en hacer remakes de películas de terror,
pero creo que esto fue uno de los primeros títulos donde ellos decidieron diversificarse para hacer acción, comedia, ciencia ficción y entre otro tipo de géneros. Ya creo que la empresa se disolvió un poco, creo que ya Joel Silver no está a cargo de eso, pero pues esto es parte de su vasto catálogo de cine que ha producido por ya casi 50 años. Entonces, esta es una peli que tiene mucho trasfondo detrás, que creo que a veces el trasfondo puede ser un poco más, el trasfondo y la música son un poco más interesantes que la misma trama, bueno, las mismas tramas, porque aquí tenemos a múltiples personajes, pero entonces, así como lo pregunta Mark Stone al principio de la película, para ti, ¿qué es un rock and roll? Uf, no, qué pregunta. No, pues lo que pasa es que, o sea, Johnny Quid claramente es un rock and roll, es lo que es un rock and roll. Em, pero, pues nada, es como la actitud, ¿no? O sea, como que es el, el que no te importe, el que básicamente, como que tus prioridades están muy claras, ¿no? Entonces, pues creo que ese rock and roll está muy identificado con la música que se usó. Obviamente que hay un tema, siempre se escucha la canción de I'm a Man y ese sonido para mí particularmente es como la definición de lo que es ser un rock and roll. Sí, de hecho, Blackstroke, que es el que canta I'm a Man, ellos hicieron una canción, que no recuerdo el nombre, pero es una canción alusiva a Madonna. O sea, Madonna es es el hilo conductor de toda esta historia, de cierta forma. Y sí, me acuerdo que I'm a Man se usa, es como el tema principal de Rock and Roll, es lo que introduce a todos nuestros personajes como en puro estilo de Guy Ritchie. Los créditos siempre son muy gráficos y nos muestran los nombres de los actores de la manera más estilizada posible. Y de hecho, o sea, desde la primera escena ya sabes como a qué te vas a tener como espectador. Porque siento que a veces con películas como esta los directores pueden pecar un poco de pretenciosos y realmente no tienen un estilo marcado porque tratan de emular mucho lo que hace o Tarantino o lo que hace Guy Ritchie. Entonces, esta al menos con el primer fotograma yo imagino que la audiencia después de haber visto, bueno, si vieron Barridos por la Marea o Revolver, dijeron como que, ok, o sea, Guy Ritchie está regresando otra vez a la estratosfera. Es curioso que la película hicieron tanto marketing, pero creo que no pegó mucho en taquilla. La peli pasó sin pena ni gloria, apenas recaudó como 25 millones y costó como 18 millones en total, pero pues hay que tener en cuenta que cuando nos muestran los presupuestos no tienen en cuenta lo que costó el marketing. Y le volaron harto marketing a esta cinta, pero creo que en esta época Guy Ritchie necesitaba era como un hit un poco más comercial para que lo tuvieran más en cuenta. Y creo que con el éxito que tuvo Sherlock Holmes un año después fue que la gente empezó a revisitar más esta cinta. Porque al pasar de los años, esta película la empezaron a dar bastante en TV Cable y también se estaba viendo mucho en DVD. De hecho, yo la vi por primera vez, y esto es algo que te que preguntar. Yo la vi por primera vez porque mi cuñada tenía una copia de esta peli en DVD, yo la quería ver hace mucho tiempo. Entonces me la prestó y yo dije, uy, esto no está para nada mal. Esto es como el Guy Ritchie divertido, o sea, no es tan chévere como Lock, Stock y Snatch, pero hay algo aquí muy significante y algo muy divertido, algo que se extrañaba mucho del mismo Guy Ritchie y que siento que esta película de alguna manera sentó como los precedentes para lo que sería The Gentleman, porque Rock and Roll ya no estaba tan enfocada en los barrios como en los barrios más bajos como en Lock, Stock o como en la parte un poco más neutral en Snatch, sino que esta ya estaba más hacia las élites, hacia la alta alcurnia, hacia la industria de la música, hacia la industria de las bienes raíces, que me parece muy interesante el tema de esta cinta porque es también como la transición entre generaciones y también el cómo la ciudad va cambiando. Y creo que es una dualidad muy interesante la que representan como los dos personajes principales de esta película, que son Lenny Cole, el gángster interpretado por Tom Wilkinson, el gran Tom Wilkinson, que en paz descanse, y Johnny Quid, que es el otro protagonista interpretado
por Toby Kebbell, que de hecho es la primera peli que recuerdo ver de él. Y pues para los que no saben, él ha trabajado mucho en muchas pelis, pero también ha hecho resto de captura de movimiento. Él interpretó a Koba en las películas del Planeta de los Simios, también hizo de Kong en Kong, la Isla Calavera, y estuvo en uno de los mejores capítulos de Black Mirror. Él ha trabajado en muchas cosas. Cuéntame, Pau, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste rock and roll? Yo definitivamente vi esta película demasiado joven, o sea, me salté completamente la restricción de edad. Creo que Eh, todos. pero a mí me marcó un montón en general todas las películas que tenían rock, desde lo que era más PG-13 como Un Viernes de Locos en Disney y cosas así, siempre me marcaron un montón porque para mí era muy raro ver como contenido que tuviera rock de verdad, o sea, el cine al que yo tenía acceso en el momento, pues no tenía ese tipo de música. O era muy el otro lado, ¿no? Como, o sea, yo crecí viendo Star Wars y Star Trek, entonces ya era como demasiado dramático y como que no tenía esa como rudeza. Entonces, yo creo que yo vi esta película cuando tenía como 10 11 años. Y bueno, primero que todo, completamente enamorada de Tom Wilkinson, o sea, yo estaba como, ese es mi tipo. Y la introducción, o sea, como que no hay mejor canción que I'm a Man, o sea, Black Strawberry, esa es tal vez una, o sea, una manera muy inteligente de utilizar una canción sin que o sea, como definiendo un personaje, pero también definiendo completamente el contexto de la película, como que en los primeros 5 minutos de la película tú entiendes como, ok, este personaje, que por cierto, no es un personaje que vemos el resto de la película un montón, o sea, además, sí es un protagonista, pero no es un protagonista que tenga demasiado tiempo en escena, es uno de los personajes más importantes. Ujú. Y cada vez que tú escuchas la canción o escuchas como la guitarrita, esto tú dices ya, o sea, viene un momento importante. Entonces, sí, o sea, demasiado joven sí la vi, pero me marcó un montón. La vi con mi hermano de manera ilegal, completamente. O sea, yo creo que Cuevana probablemente, o algo peor en el momento. Los Y no, Andresitos a o dos mil sea, yo pesos. no tuve la oportunidad de verla en un teatro, pero siempre quise, o sea, siempre soñé con, wow, esto hubiera sido una experiencia increíble. Y después de eso siempre estuve como súper obsesionada con seguir la carrera de Ian Neo, o sea, también me marcó mucho el tipo de supervisión que hacía y en general como el uso de canciones para musicalizar, o sea, como que es muy fuerte la influencia y se usan muchas canciones en esta película, lo cual es muy raro. O sea, el presupuesto tuvo que ser bastante alto y el tipo de negociación también, porque pues, o sea, la película tiene un gran cast, un gran director y todo, pero pues no fue una película que tuviera tanto éxito, ¿no? Entonces también tuvo que haber ahí un proceso muy interesante de cómo escoger las canciones, por qué y cómo se vio reflejado cuando ya salió la película a distribución. Sí, qué bueno que mencionas a Ian Neil porque revisando su filmografía, él es el que ha supervisado casi toda la filmografía de Guy Ritchie. O sea, desde los días de Lockstock hasta la fecha, incluso en la serie de Los Caballeros, también es el supervisor musical. Y creo que esa es una de las cosas más importantes de Rock and Roll, es que justamente si la película se llama Rock and Roll, pues el rock and roll debe ser uno de los temas principales, debe ser una de las partes claves para que el público pueda adentrarse más en esta historia de los bajos mundos del Reino Unido, porque también la misma música comunica esa parte generacional, porque tenemos canciones de Blackstroke, The Subways, pero también clásicos como The Clash, por ejemplo, que hay una escena, un flashback donde la escena empieza Johnny Quid cantando Bank Robber de The Clash y luego pasa a un flashback donde lo mostramos a él como en su infancia y pues la tensa relación que tenía con su padrastro. Entonces vemos como todo eso, la música comunica de muchas formas y creo que no solo es para que sea divertimento a tus oídos, sino que te está comunicando una sensación. Y creo que es un tema muy importante cuando son canciones que tal vez no sean tan conocidas para el público en general, pero que son las indicadas para la historia. Yo siempre he dicho que
Quentin Tarantino, Michael Mann, Edgar Wright y Guy Ritchie deberían tener una emisora porque ellos tienen un gran oído para las canciones. Scorsese también es otro que tienen un gran oído para las canciones y se contratan buenos supervisores musicales que saben dónde encajarlas y en qué momento encajarlas. Y es curioso también que hay algunos que son realmente músicos en la vida real, como el caso de Ludacris. Ludacris aparece acá. Él y Jeremy Piven son como, es muy random ahí, pero pues, por eso te digo, o sea, el elenco es tan vasto que uno a veces no alcanza a nombrar a todos los actores y actrices que aparecen en Rock and Rolla, pero sí es bastante vasto y es interesante ver como esa perspectiva de, esas diferentes perspectivas, porque está pues la pandilla salvaje de One Two, está la trama de Lenny Cole, está la trama de Archie, está la trama de la contadora interpretada por Tandiwe Newton, está el oligarca ruso, está Johnny Quid, los managers, los norteamericanos que son los managers y que tienen que buscar a Johnny Quid por diestra y siniestra por toda Londres para ver dónde está. Y es interesante que sí, Johnny Quid es uno de los personajes más memorables de toda la película, pero aparte del intro, o sea, él no aparece sino como ya está la mitad de la película, y es un personaje que pasa de ser un MacGuffin, algo que tienen que encontrar, a un personaje clave y que tiene también su personalidad y tú vas entendiendo, ok, entiendo por qué él es así, porque es su naturaleza rebelde, y me parece muy, muy gracioso que una línea de diálogo cuando están leyendo el periódico dicen, Johnny Quid se estrelló en su bote, dice Lenny Cole, como que ese chico es un veneno y ha visto más muertes que un sepulturero o algo así. Y una de las asistentes en la disquera dice, si Johnny dice que está muerto, entonces es la tercera vez en este año. O sea que el man se la pasa es desapareciendo, muriéndose cada nada para que las ventas de sus discos se disparen. Y eso es un punto que también dice el personaje de Cookie, interpretado Sí. por Matt King. No sé, pero a mí me causa mucha calma esa escena, ese monólogo que él hace sobre Johnny Quid y su relación con la pipa. Y me parece que la canción que está sonando ahí es Carrying a Gun de Lou Reed, si no estoy mal. Que es como un momento así como relax entre todo ese caos que hubo antes y el caos que iba a venir, porque después de eso es cuando empiezan a cruzarse todas las historias y empieza a descubrirse quién está traicionando a quién, el robo de One Two a los otros 7 millones donde se tienen que enfrentar con los rusos, y eso es, bueno, es otro cliché de Guy Ritchie, donde los rusos en su universo son gente invencible que tienen que matarlos como con 3000 disparos y con no sé cuántos cortes, y es muy Total. gracioso eso. Hasta dice Gerard Butler, el personaje de One Two, de qué están hechos estos tipos, porque el gol no queda a uno de ellos y casi se le rompe la mano, por eso es algo muy cómico, la verdad. Totalmente. Entonces, hablando, por ejemplo, de la pandilla salvaje, que pues toma su nombre del clásico de Sam Peckinpah, es interesante ver cómo a estos tres actores, que son Gerard Butler, Idris Elba y Tom Hardy, y cómo estaban sus carreras en ese entonces, porque creo que en esa época Gerard Butler era como la estrella principal. Él iba después del éxito de 300, como el rey Leonidas, el señor This is Sparta, y él era como uno de los puntos más clave para vender la película. Sí. Pero es curioso que él casi es como un personaje secundario en toda esta cinta. Y pues no lo hace nada mal. Yo siento que Idris Elba y Tom Hardy son mejores actores que Gerard Butler, pero Gerard Butler es muy carismático, muy divertido. De hecho, una de mis escenas favoritas es cuando Tom Hardy se le declara, porque resulta que este hombre bien pinta, que tiene un montón de novias, resulta que va a ir a la cárcel. Y en su última noche, pues su mejor amigo le tiene preparado una noche de derroche, con strippers, con trago, con drogas, y después, al ver que va a pasar casi toda su vida ahí en la cárcel, le dice, no, o sea, yo no quiero a las strippers, yo te quiero es a ti. Y Gerard Butler es como, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Como que, y después lo ve como todo serio y detiene el carro, y el man se encabrona y le dice como, no, pues es que yo te conozco a tus novias, nos hemos duchado juntos, tú has visto mi paquete, o sea, como, ¿de qué me estás hablando? Y al final pues deciden hacer como
como algo, pues, respetando la decisión de su amigo, que en toda la película no nos dicen qué es, sino hasta el final de los créditos. No les vamos a Es la spoilear mejor qué es. escena, que es la mejor escena además. Sí, Porque el mejor nombre para Tom Hardy, yo no creo que ha tenido mejores personajes que Handsome Bob. Handsome Bob Handsome es Bob. el mejor nombre de personaje del mundo. Sí, Handsome Bob, One Two y Mumbles es el personaje Sí, sí. de Idris Elba, que pues Idris Elba en esa época creo que estaba más, era como medio conocido por The Wire, pero creo que ya en la siguiente década él empezaría a ser más conocido pues por papeles como en la serie Luther o en películas como El libro de la selva y también como Heimdall en el universo cinematográfico de Marvel. Lo que te quería comentar con respecto a Tom Hardy, que ahora sí viene la anécdota, es que ese mismo año salió la película Bronson y él fue interpretado por Tom Hardy. Esa película salió ese mismo año que Rock and Rolla y pues por la contextura física y la agresividad de ese personaje uno pensaría que Christopher Nolan vio Bronson y dijo, este es perfecto para ser Bane. Pero en realidad la razón por la que Christopher Nolan escogió a Tom Hardy para Bane fue por su papel como Handsome Bob en Rock and Roll. Dijo, este tipo es muy, o sea, es muy masculino, pero también es Es muy muy versátil. Lo que versátil. pasa es que sí, toda la película como que no realmente no te das cuenta porque pues no es un personaje principal tampoco, ¿no? Entonces no estás como parándole muchas bolas, pero ya sí después lo ves con más atención o repites la película, pues no, obviamente, o sea, Hanson Bob está profundamente enamorado de One Two. Sí, de hecho me parece muy gracioso que One-Two después descubre que todos sus amigos sí sabían que él era gay, excepto el mejor amigo. Bueno, pero uno ve lo que quiere ver, ¿no? Exactamente, y sí, la relación de entre ellos tres, aunque o sea, que se muestra muy poco, pero es muy bacana la relación que de estos tres amigos, cuando ya llega el momento del robo, que empiezan a enfrentarse con los rusos, es como, es muy gracioso, desde el detalle como la manera como corren, o el hecho de que Mumble se roba una moto y se roba un casco con unas orejitas como de conejo, y el hecho de como One-Two está todo contento porque el ruso gordo no lo puede alcanzar y está como, ajaja, no me puedes ver. Y luego llega este otro ruso que sí es fortachón, sí es como salido del ejército, de la KGB, y el detalle de cuando se rasga la camiseta y muestra como, pues, su estado físico y todos esos tatuajes que son símbolos de la mafia rusa, y como que este man dice, este man no se rinde y, joder, madre, tengo que correr. Y es una escena que suena, creo que We Have Love de The Sonic, si no estoy mal, y Sí, la manera como está editada. Will Ferrell creo que es, sí. Y la manera como está editada es que al principio es una divertida secuencia de persecución, pero llega un momento cuando están en los túneles cuando parece ya una escena de terror, porque la cámara está ubicada de una manera muy subjetiva. Imagino que tenían una bodycam y la cámara estaba ubicada como hacia la cara de los actores. Entonces la cámara se va moviendo es al movimiento de los cuerpos, y la manera como el sonido se va apagando para solamente dar los respiros. One-Two está súper agitado, pero el ruso, él está súper controlado, y a pesar de que lo han atropellado, lo han golpeado, le han disparado, le han hecho un montón de cosas, y es una escena bastante intensa, pero que denota muy bien el estilo de edición de James Herbert. Esta fue como su primera película con Guy Ritchie y ha sido su editor desde entonces. Creo que todas las películas, hasta Aladdin, la editó él. Porque sí, es muy raro pensar que Guy Ritchie, el mismo director de esta película, es el mismo director de Aladdin, el remake que hizo Disney hace como 6 años ya. Sí, pero mira que pasa lo mismo con los supervisores musicales, o sea, como que a veces haces clic con un director y ya, o sea, como que el resto de las películas. Con Edgar Wright también ha pasado con muchas personas, obviamente que las grandes compañías también tienen como sus supervisores y sus equipos de supervisores y pues tienen a personas específicas ahí también, que uno puede ver como en Marvel y ese tipo de cosas, pero no, a mí me parece impresionante la como conexión y yo estoy segura de que tienen que tener como un entendimiento de el estilo muy único entre Ian Neil y Guy Ritchie. Sí, porque también para ensamblar todas las canciones, que me imagino el tiempo y toda la documentación que debieron hacer. Hay una anécdota de Moulin Rouge de Baz Luhrmann, que es otro director que siento que también tiene un gran oído para la música. Y es que para todas esas canciones que él usó para Moulin Rouge se tardó como 2 años en asegurar los derechos. Y a veces hasta puede ser una simple línea de alguna canción,
pero es un trabajo muy exhaustivo, pero es chévere cuando es como que el director dice, bueno, esta canción es la indicada y pues tengo que hacer todo lo posible para poner la canción en esa escena en específico. Y es algo muy complicado, porque a veces Sí, pero uno... también el tiempo como del trabajo, o sea, yo creo que pues aquí en Colombia todavía tenemos como mucho espacio para crecer en el área de la supervisión musical, pero entre más como temprano entre uno en el proceso de la película, más tiempo hay, más creatividad hay. Y creo que eso se nota en este tipo de películas, o sea, como que se nota que entienden la película de la misma manera y por eso pueden escoger música y estar de acuerdo en la música y trabajar en las negociaciones con suficiente tiempo para que salga con el mejor soundtrack posible. Y como esta película se llama Rock and Rolla y pues tú estás más involucrada en el tema musical y pues entiendes perfectamente el por qué la música es tan importante para contar una historia, pues ¿por qué crees que la música es tan clave y funciona mucho aquí que en otras cintas que han intentado incorporar el rock de una manera pero terminan siendo muy genéricas? Bueno, yo creo que aquí la música en rock and roll, o bueno, el trabajo de supervisión musical en rock and roll no es decorativo, es más como estructural y creo que eso es lo que hace la diferencia más grande en términos de por qué funciona también la música. Creo que pues hay una curaduría muy específica que combina estilos diferentes y eso le da mucha diversidad, le da mucha energía y fusiona muchos géneros musicales, ¿no? O sea, está el rock, hay más como punk, hay soul, hay electrónica, pero le da como una estética sonora coherente. Creo que ayuda un poco como a pegarlo estilísticamente y pues ayuda como a unir las secuencias para que tengan como una vibra en común. Creo que también hay una como narrativa rítmica que se ayuda mucho de la música en todo el montaje y la edición, pues hace que sea mucho más dinámico y creo que hay escenas en específico como las persecuciones, las peleas, que la edición está como fuertemente influenciada por la música. Entonces creo que eso es como lo que más lo define y lo que uno como supervisor musical y como audiencia puede notar y que deja una marca completamente. Entonces, sí, creo que eso es lo que yo diría que hace que la música de rock and roll se separe de otro tipo de películas. Y creo que, no sé si sea una pista creada para la película, pero una escena que yo disfruto mucho es la escena del piano. Aquí hay muchos montajes paralelos y es el que más me gusta porque es Johnny tocando el piano, hablando como de la relación entre básicamente el hombre y sus adicciones. Y en paralelo estamos mostrando como Lenny Cole con todo este poder, pues al final termina siendo derrotado por un migrante porque el man es re racista, por cierto, y También. entonces... Súper cancelable, pero en general, o Sí. sea, son gangsters, todo es cancelable acerca de ellos. Sí. Y pues es como justamente eso, como ese miedo que él tiene como de dejar su poder a un lado, que la adicción de Lenny es el poder y tener el control. Y entonces cuando llega el tema de la pintura, de que es robada y él empieza a perder el control lentamente de sus cosas, como que el karma le empieza a llegar a él y después Johnny resulta que estaba vivo porque todos pensaban que estaba muerto, entonces vuelve a la vida de Lenny y como que Lenny lo odia desde el principio, desde que lo conoció, desde que lo crió. Ya ese último clavo al final cuando se revela quién es realmente Lenny Cole y pues lo que pasa con ese personaje al final de la película es como un cierre. Siento que la película va bien hasta cierto punto, no soy muy fan del tercer acto de la película porque siento que las cosas pasan como un poquito anticlimáticas, como demasiado rápido y lo que más me frustra es que al final de los créditos nos prometen una secuela que al final nunca llegó. Bueno, Y todavía podría llegar, no, mentiras. No creo pues, que llegue. Está pues bien. una manera como yo lo vería es que estos personajes volvieran en la serie Los Caballeros, porque todas estas producciones de Guy Ritchie se sienten como parte de un mismo universo. Entonces a mí no me molestaría que ellos volvieran ahí, pero eso ya dependerá de la cuestión de los derechos, porque principalmente es una producción británica, pero Warner también tiene derechos de distribución. Joel Silver como puso dinero ahí. Entonces me imagino que tampoco puede soltar eso así fácilmente, a menos que le paguen regalías.
el tema legal en el audiovisual es una cosa muy enredada, pero es igualmente importante, como lo vimos en un pequeño escándalo esta semana con unos chicos de un colectivo, que pues para los que saben lo que pasó, pues revisen las redes sociales. Es una lástima que la película no haya pegado mucho, o sea, al menos se empezó a encontrar audiencia después de que Sherlock Holmes fuera un éxito. Quería preguntarte, pues, antes de terminar, ¿cuál es tu escena favorita de Rock and Roll? Porque ya hemos hablado de muchas que nos encantan, pero ¿cuál es esa escena que tú dices, esta es la que más me encanta? Uy, qué fuerte. Yo creo que a mí me gusta mucho la escena cuando ya Johnny está recuperado y está como, sí, como molestando al tío y le saca la pistola y es como, sí, como que todo está bien, como que hay un momento de paz, pero dentro de todo como que nunca perdió su esencia. Eso, esa escena siempre como que la recuerdo mucho porque me marcó mucho el cambio de ver a Johnny del comienzo a verlo al final. Entonces creo que eso siempre me marcó. Sí, es un cambio, o sea, yo pensaba que era un actor diferente, pero no, era el mismo actor. Total. Yo creo que tal vez se la grabaron como unas semanas después, porque tú sabes, a veces se hacen regrabaciones o lo que llaman fotografía adicional, que puede ser unas semanas o meses después de que se acabara el rodaje principal. Y pues nos prometen una secuela que nunca llegó. Vale. Para mí la escena, pues, hay muchas escenas que me encantan. Creo que la escena del piano es la que siempre me ha gustado mucho de esta película, pues por las actuaciones de Toby Kebbell y Tom Wilkinson. Y pues una escena que también me parece muy divertida es la escena del baile entre Ah, Gerard sí. Butler y Tandy Newton. Cuando escuché Hotline Bling de Drake, pero no sé si habrán sacado el sample de esta canción o de otra. Es que ese sample apareció en 100.000 canciones diferentes, entonces es un poco confuso, pero sí, yo escucho Hotline Bling y me acuerdo del baile en Rock and Roll. Y pues de los memes que salió de Drake. No, porque además los títulos son súper divertidos. Dice como, oh, y siento algo de competencia cuando están bailando. Y Sí. es divertido. Y Total. muchos... Y el otro baile, el que es el spoiler, Sí. ese también es importante. Esa fue la mejor manera de cerrar la película, ¿no? Entonces, bueno, Paula, muchas gracias por estar en el primer capítulo de Cineasta en Alquiler. Antes de irnos, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, dónde puedes seguir tu trabajo, qué se vendrá para tu carrera, porque obviamente eres una mujer muy ocupada, estás en muchos proyectos, has trabajado pues para documentales, para series, para un montón de cosas y la gente cuando vea tu perfil dirá, uff, Dios mío, esta chica tan ocupada, ¿cómo tiene vida? No, gracias por la invitación. Me encantó aquí sentarme aquí y hablar de una gran película contigo y de supervisión musical, que siempre me encanta hablar. Me pueden encontrar en Instagram como itcam_music o es.palola. En cualquiera de los dos publico como los proyectos y el tipo de cosas que estoy haciendo actualmente. Se vienen muchas cosas, se vienen muchas series que pronto podrán ver en plataformas muy conocidas. Como dice la vieja frase, se vienen cositas. Se vienen cositas. Ay, odio esa frase, pero sí, se vienen cositas. Bueno, muchas gracias una vez más, Paola, por ser mi invitada. Espero que nos podamos encontrar para un próximo capítulo. Pues ya digamos que tenemos uno pendiente de Edgar Wright. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos de qué película, porque él también tiene un vasto catálogo de buenas pelis Es con muy muy buenas fuerte. selecciones musicales. Va a ser muy difícil, pero bueno, ahí veremos cuál vamos a escoger. Yo por mi parte también agradezco a todos ustedes, queridos oyentes, o los que nos están viendo en YouTube, o los que nos están escuchando por Spotify, por las plataformas. Muchas gracias por conectarse a Cineasta en Alquiler. Cada semana tendremos un invitado o invitada diferente para hablar de películas, de lo que más amamos aquí en este platanal. Así que cuídense y que la fuerza los acompañe.